Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 31 de diciembre de 2024 y esto es La Contracrónica. El expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, murió este domingo en Plains, el pequeño pueblo de Georgia en el que nació hace un siglo. Carter era el expresidente más longevo de la historia del país y se encontraba en cuidados paliativos desde febrero de 2023. En una vida tan larga le dio tiempo a hacer de todo. Fue, aparte de dueño de una plantación de maní, gobernador de su estado natal, presidente de Estados Unidos y un expresidente especialmente activo gracias al Centro Carter, una organización que lleva su nombre y que lleva también más de 40 años especializada en la defensa de los derechos humanos y la observación electoral. Eso mismo le valió el Premio Nobel de la Paz en el año 2002. Pero si por algo ha pasado a la historia, Carter es por haber sido el 39º presidente de Estados Unidos. Su presidencia se extendió de 1977 a 1981 y en líneas generales no se tiene buen recuerdo de ella. La economía atravesaba una profunda crisis, la inflación no daba tregua, su partido estaba en guerra, el Congreso se convirtió en un campo de batalla y, para colmo de males, la revolución iraní de 1979 le estalló en la cara. Los revolucionarios tomaron al asalto la embajada estadounidense en Teherán y capturaron a 52 rehenes. Ordenó una operación de rescate, pero fracasó. Los iraníes retuvieron a los rehenes durante más de un año. 444 interminables días que le costaron la presidencia en las elecciones de noviembre de 1980, en las que Ronald Reagan le sacó casi 10 puntos porcentuales y 440 votos electorales. Para entonces ya se había apuntado los dos principales hitos de su legado. El primero fue el de la desregulación de las aerolíneas, los ferrocarriles y el transporte por carretera. El segundo fue de índole internacional. Consiguió, mediante un alarde de diplomacia personal, que israelíes y egipcios firmasen un tratado de paz que pusiese fin al estado de guerra permanente en el que vivían desde 1948. Tanto la desregulación como la paz entre Egipto e Israel perdura hasta nuestros días. Tras abandonar la Casa Blanca en enero de 1981, decidió ser un expresidente muy dinámico. Fue entonces cuando fundó en Atlanta, junto a su esposa Rosalind, el Centro Carter. El trabajo de esta organización por todo el mundo ha permitido que su nombre no haya caído en el olvido. Hace más de 20 años, coincidiendo con la entrega del Nobel, Gunnar Berge, el presidente del comité noruego, dijo que quizá Jimmy Carter no pasaría a la historia como el mejor presidente, pero que sí que lo haría como el mejor expresidente que había tenido su país. Su presidencia estuvo marcada por un periodo de crisis en todos los ámbitos. La economía estadounidense de la década de los 70, una economía de base industrial, dependía por completo del petróleo barato importado básicamente de Oriente Medio. Los países árabes descubrieron la palanca que tenían y la pusieron a trabajar en su beneficio. Dos crisis del petróleo seguidas, una en 1973 y otra en 1979, sacudieron al país. Esto obligó a Estados Unidos a reinventarse. En el curso de una década pasó de ser una economía industrial, impulsada por la energía abundante y barata, a una economía dominada por el sector tecnológico y los servicios, que son menos intensivos en energía, pero generan mucha más riqueza. Hacer esa transición fue muy duro y a Carter le tocó vivir su primera fase. Los precios subieron y la industria entró en pérdidas. Hoy Carter ya es un pedazo de historia, pero un pedazo de historia tan reciente que sus efectos aún se dejan sentir. James Earl Carter Jr. nació el 1 de octubre de 1924, es decir, que hace solo 3 meses cumplió, algo menos de 3 meses menos un día, cumplió 100 años, se convirtió en un centenario más. Cada vez en nuestro mundo hay más centenarios y eso es motivo para felicitarse y para alegrarse. Significa que no solo somos más, sino que además vivimos más. Este hombre, Carter, fue un tipo muy famoso en su momento y permaneció con algo de fama hasta el final de su vida gracias a la criatura que creó poco después de salir de la Casa Blanca en 1982, pero también porque había sido muy longevo. Siempre que se hablaba de expresidentes de Estados Unidos vivo, aparecían por aquí o por allá siempre Jimmy Carter, aunque en los últimos años ya aparecía muy poquito en público porque estaba realmente mayor. Carter había nacido, ya digo, en el año 24 en el estado de Georgia, en un pueblo llamado Plains,
Digo un pueblo pequeño, porque en el último censo lo he ido a mirar y su población era de 573 habitantes. Es un pueblo típico de Estados Unidos, tiene poco más de un siglo de historia y vive de lo que viven estos pueblitos del sur de Estados Unidos, es decir, del cultivo de algodón, de los cacahuetes o los manises, como llaman a esta semilla en buena parte de América. Carter nació en una familia de maniseros, muy devotos de la Iglesia Bautista. Tanto los manises como la devoción por la Iglesia Bautista Carter la mantuvo toda su vida. Creció en la granja de su familia, en una casa que al parecer no tenía ni agua corriente ni electricidad. Los primeros años de su vida, además, coincidieron con la crisis, la Gran Depresión del año 29, y eso significa que tuvo que pasar alguna necesidad, porque afectó a todo el país, también y especialmente al sur, no solo al norte industrial. Los cultivos del sur vieron cómo la demanda decrecía y eso ocasionó mucha pobreza. En fin, tenemos reportajes fotográficos de esa época que se puede ver cómo lo pasaron los agricultores durante esta época, tanto en el sur de Estados Unidos como en las grandes llanuras. Pues bien, creció allí, se graduó en una escuela secundaria a los 16 años y asistió a una universidad técnica durante 2 años en Georgia, antes de alistarse en la Academia Naval de los Estados Unidos, en la que se graduó justo al terminar la Segunda Guerra Mundial, en el año 1946. Como joven oficial naval, trabajó en el programa de submarinos nucleares que estaba empezando justo en aquel momento. Tras graduarse, se casó con Rosalind Smith, que era su novia de adolescencia. Esto que en inglés llaman sweetheart, es decir, corazón dulce. Estas veces, hoy ya sucede poco, pero en tiempos sí que sucedía. Uno se echaba una novia con 15 años y terminaba casándose con ella y viviendo con ella el resto de su vida. Hoy ya digo, esto es muy poco habitual, pero bueno, este hombre era un hombre de otra época. Rosalind Smith provenía del mismo pueblo, es decir, que tampoco habría muchos jóvenes. Luego, tras la muerte de su padre, se permaneció en el ejército y tras la muerte de su padre en los años 50, dejó la marina y se mudó a su granja en Plains, a la granja de la familia, para hacerse cargo de la plantación familiar. Pero pronto se le quedó pequeña. No tardó mucho en convertirse en un agricultor exitoso, especializado en el cacahuete, en el maní y en líder comunitario. Se afilió al Partido Demócrata y en 1962 fue elegido para el Senado del Estado de Georgia. Ya sabéis que los estados en Estados Unidos son una copia a escala de lo que es el gobierno federal. Tienen su gobernador, que es el presidente, su Cámara de Representantes y su Senado. Y en las capitales de los estados suele haber, hay siempre un edificio que se parece siempre mucho al de Washington, un Capitolio, que la distribución es bastante similar. A un lado está la Cámara de Representantes y al otro lado está el Senado. Esto lo podemos ver hasta en algunos territorios no incorporados, como Puerto Rico, en San Juan, el Capitolio de Puerto Rico. Es imposible no acordarse del de Washington, es más pequeño obviamente, pero está organizado exactamente de la misma manera. Bueno, pues él entró en este Senado del Estado de Georgia y eso le animó a seguir en política. Se presentó a las elecciones para gobernador de Georgia en 1970 y le sacó nada menos que 20 puntos a su rival republicano. Los demócratas sureños de aquella época solían venir de la época de la segregación racial, eran segregacionistas. Pero este no era el caso de Carter, que durante la campaña trató de surfear sobre el tema y nada más tomar posesión del cargo, afirmó que en Georgia, que en su estado, los tiempos de la segregación habían terminado. Esto le catapultó a la fama nacional. Estamos hablando del año 1970-71 y le llevó directo a la portada de la revista Time, que un gobernador de un estado que había sido tan racista y esclavista como Georgia dijese eso, significaba mucho. No olvidemos que Wallace está en plena actividad política, que también era demócrata y era extraordinariamente segregacionista, y que hubiese demócratas que pusiesen en cuestión en el sur de Estados Unidos esa idea de la segregación, pues era motivo de llevárselo a la revista. Carter, que en aquel entonces tenía 43 años, se convirtió en algo parecido a la cara del Nuevo Sur. El sur tradicionalmente había sido demócrata y se le identificaba a los demócratas con los confederados y con la mala suerte que había tenido el sur en la guerra civil, y se le veía como los nuevos demócratas del sur, que habían superado ya los años del racismo, la segregación, aceptaban los derechos civiles. Dentro del Partido Demócrata a escala nacional, su fama fue creciendo.
especialmente tras el desastre en las elecciones de 1972, en las que George McGovern, con un programa bastante radical, todo hay que decirlo, al menos para la época, mordió el polvo ante Richard Nixon. Solo consiguió obtener McGovern el 37% del voto frente a casi el 61% de Nixon. No sé si esta derrota del 72 ha sido la peor derrota, tendría que haberlo mirado, pero la peor derrota de la historia para el Partido Demócrata. Pero si no ha sido la mayor derrota, o la peor, mejor dicho, para el Partido Demócrata, muy cerca le han dado. Fue un batacazo de muchísimo cuidado. En el colegio electoral, la derrota fue aún peor. Nixon ganó en 49 estados, es decir, prácticamente todo el país estaba pintado de rojo, y se llevó 520 grandes electores. McGovern solo fue capaz de ganar en un estado, en Massachusetts, y en el Distrito de Columbia, que ya sabéis que es un estado con algunas peculiaridades. Es el centro de la ciudad de Washington. Y tuvo que conformarse con 17 grandes electores. 4 años más tarde decidió Carter postularse a la presidencia, viendo que el partido andaba un poco descompuesto. Poco después de dejar el cargo de gobernador, que lo hizo en 1975, pensó que lo siguiente que tocaba era llegar a presidente. Y su renombre había alcanzado ya cierta fama nacional. Era de cualquier manera un candidato que en aquel momento le adjudicaban pocas posibilidades, ya que en esas primarias, las demócratas de 1975, había demasiados candidatos. Eran un montón de ellos que se presentaron, se fueron retirando unos cuantos por el camino, pero aun con todas creo que quedaron como 8 para la parte final, es decir, que hicieron todas las primarias, lo cual tampoco es muy habitual. La verdadera estrella de esas primarias era Ted Kennedy, el hermano menor de John Fitzgerald Kennedy, de Robert Kennedy, a quienes habían asesinado en 1963 y 1968, respectivamente. Pero Ted Kennedy decidió no presentarse, lo que dio lugar a una batalla, muy agria por cierto, en la que Carter ganó. Pero ganó no por mucho, solo consiguió el 39% de los votos y 1.000 delegados. Un tercio de los que acudieron a la convención, que fue de 3.000. Que ese año la convención demócrata se celebró en Nueva York. Es decir, que para unas primarias ganar con menos de un 40% pues es, no diré haber fracasado, porque el segundo quedaba algo lejos, estaba muy atomizada la cosa, pero no tenía un apoyo mayoritario del partido. Cuando se empezó la convención en Nueva York aquel año, en julio de aquel año, uno de los problemas que tenía Carter es que tuvo que ir poco menos que comprando los votos uno a uno, porque se presentó solo con 1.000 delegados cuando había 3.000. Los republicanos, esa era su ventaja, estaban en crisis. Tras el escándalo del Watergate en el año 74, la dimisión de Nixon, la llegada de Ford, pero tenían esperanzas, eso sí, de que Gerald Ford, que había sido vicepresidente de Nixon y que le sucedió, ganase. Porque los 2 años de gobierno de presidencia de Ford pues habían sido tranquilos. Hasta marzo, de hecho, si miramos las encuestas de la época, lo que vemos es que todavía los republicanos, todavía Ford llevaba cierta ventaja en los sondeos. Pero la irrupción de Carter, que a partir de marzo ya se vio que había pasado ya el supermartes y se veía que iba a ser el ganador de las primarias, cambió el panorama. Carter era un tipo apacible, con un acento sureño muy marcado y una hoja de servicios impecable. Venía de una familia humilde, atada a la tierra, de maniseros, había servido en la Marina durante varios años, del 46 al 53, es decir, no es que hubiese pasado por ahí unos meses, había llegado incluso al empleo de teniente. La campaña demócrata, de hecho, se esforzó en hacer ver a la opinión pública que se trataba de un hombre salido del pueblo. Patriota, esforzado, religioso. Insistieron también en la sonrisa, porque Carter aparecía en todas las fotos siempre sonriente. Y esto hasta sus últimas comparecencias públicas, siendo ya extremadamente mayor. Era un hombre que le gustaba sonreír. Uno de los lemas de esta campaña fue "The Green will win", es decir, la sonrisa. Bueno, ya sabéis que en inglés sonrisas se puede decir smile o green significaría algo así como sonrisa de oreja a oreja. Pues decía, la sonrisa de oreja a oreja ganará. En este caso, claro, en castellano no suena igual, pero en inglés green y win riman perfectamente.
El lema se estampó en miles de chapas con varios diseños, que uno de ellos, muy gracioso, lo podéis buscar por internet, que se ve un cacahuete sonriendo, con una boca llena de dientes, grandísimo, sonriendo de lado a lado del cacahuete. Detrás de esa imagen de pueblerino campechano y temeroso de Dios, se escondía un estratega muy astuto, muy ambicioso y muy trabajador. Pasó por encima de los candidatos de las primarias con ventaja suficiente, aunque en el total pues no llegó al 40%, pero ninguno de los demás pudo decir que había obtenido buenos resultados. Y luego fue a por las presidenciales. Uno de sus primeros apoyos en Washington fue el de un joven senador por Delaware llamado Joe Biden. Se hicieron amigos y desde entonces pues parece que han mantenido esa amistad, que la han mantenido por el resto de su vida. Las presidenciales del 76 fueron muy diferentes a las del 72. Fueron unas presidenciales realmente disputadas. En las encuestas de octubre iban prácticamente empatados, con una pequeña diferencia a favor de Carter de 2 o 3 puntos, y al final Carter ganó. Lo hizo con un 50% de los votos frente al 48% de Gerald Ford. De los votos electorales, Carter se llevó 297 frente a 240 de Ford. Que fue una victoria algo justa, pero suficiente. Nada más tomar posesión, el 20 de enero de 1977, quiso marcar diferencias. Carter fue, por ejemplo, y esto es como curiosidad, fue el primer presidente que se bajó del vehículo y caminó un tramo de la avenida Pensilvania de camino a la Casa Blanca tras su investidura en el Capitolio. Ya sabéis que esto es hoy una tradición que todos los presidentes hacen. Y van con su esposa y saludan a la concurrencia. Tras ello, envió un mensaje al mundo asegurando que Estados Unidos no intentaría dominar ni dictar nada a los demás países. Luego indultó a los estadounidenses que habían huido del país para escapar del reclutamiento durante la guerra de Vietnam. Esto os lo contaba en aquella contrahistoria que hice hace no mucho sobre contrahistoria en 2 capítulos sobre la guerra de Vietnam, que muchos se habían ido a Europa o directamente a Canadá para evitar que les reclutasen. Invitó a los estadounidenses, además, a superar el conflicto que había marcado el país a fuego y que había terminado pues apenas 4 años antes, en 1973. No se había terminado para Estados Unidos. Las buenas intenciones de Carter, que ya digo, ese carácter de su sonrisa, ese carácter de hombre apacible, tranquilo, le ayudó mucho a llegar a la presidencia. Estas buenas intenciones se marchitaron pronto ante los problemas políticos internos, la infinidad de la guerra que había abierta literalmente dentro de su propio partido. Cuando has ganado unas primarias con un 39% de los votos, puedes obtener la nominación y él la obtuvo, pero, en fin, no es que hayas llegado sobre una ola de aprobación. Luego te van a pasar las facturas, que es lo que le sucedió. Luego había infinidad de problemas económicos, los precios del combustible estaban por las nubes, se sucedieron varias crisis internacionales gordas. Pues bien, la inflación, el precio de la energía, hubo unos periodos de desempleo relativamente alto que acosaron a su presidencia en Estados Unidos. Hay ciertas cosas que los estadounidenses no toleran. Una es que suba la gasolina y la otra es que haya desempleo, simplemente. Es algo que son verdaderas máquinas de picar carne para los políticos. La energía, de cualquier modo, era el tema de moda en aquella época. En un discurso pronunciado en 1977, es decir, poco después de llegar a la Casa Blanca, se dirigió al país para hablar de la crisis energética. Iba vestido de manera informal, tratando de mostrar cercanía. Iba con un suéter, nada de traje y corbata. Se sentó junto a una chimenea y pidió a los estadounidenses que... les explicó el problema que había, la escasez que había de petróleo y de gas, o lo caro que estaba, más que lo escaso que era, y pidió a los estadounidenses que hiciesen un pequeño esfuerzo, un sacrificio, y bajasen la temperatura de sus termostatos. Le pidió que fuese a 18 grados durante el día y a 13 grados por la noche. Yo os lo he dado en grados centígrados, él obviamente lo dio en grados Fahrenheit, que son los que utilizan en Estados Unidos, con la idea de ayudar a aliviar la escasez de gas. Las críticas, como no podía ser de otra manera, arreciaron, ya que veían de forma un tanto indignada que el presidente, en lugar de resolver un problema, anunciar un problema, exponerlo y después anunciar soluciones, se limitaba a resignarse a él
Y lo que era peor todavía, a pedir a los ciudadanos que se habituasen a vivir peor. 2 años más tarde, en 1979, Carter pronunció un discurso televisado que supuestamente debería levantar la moral del país, pero que consiguió todo lo contrario. El discurso era fruto de una serie de reuniones que había sostenido con expertos de distintos temas durante varios días en Camp David. Bien, este discurso fue muy, muy famoso, se ganó el apodo de Malaise Speech, o el discurso del malestar. Dijo que el país sufría una crisis de confianza, una frase que sus oponentes políticos rápidamente utilizaron contra él, acusándole de ser un líder demasiado débil en un momento tan delicado como aquel, con el petróleo por las nubes y la URSS en plena expansión. Ese año de 1979 fue de hecho su año negro, tras cruzar el Ecuador de un mandato en el que se había apuntado algunos tantos, como los acuerdos de Camp David, por ejemplo, del año 78. Ese acuerdo de Camp David, hablamos aquí en la Contracrónica de él bastante el año pasado con motivo del comienzo de la guerra de Gaza. Fue un acuerdo histórico que firmaron en la residencia estival del presidente, que está en Camp David, cerca de Washington. A Carter le gustó muchísimo. Esta residencia empezó a utilizarse en los bosques cercanos a Washington, creo que está en el estado de Virginia, y si no está en el de Virginia, está en el de Maryland, porque Washington da con los dos estados, pero vamos, está en una zona campestre, montañosa, que empezó a utilizarse en tiempos, creo que fue de Roosevelt, aunque el nombre creo que se debe a Eisenhower, porque su sobrino, que le gustaba mucho aquella finca, pues se llamaba David, y por eso se quedó con lo de Camp David. Hay otros presidentes que no han ido casi por allí o han ido muy poquito. Es el caso, por ejemplo, de Donald Trump, que en su presidencia alguna vez fue para allá, pero pocas. Él prefería y sigue prefiriendo Mar-a-Lago, es decir, su propia residencia para verano, primavera, otoño e invierno en la costa de Florida. Bueno, pues este acuerdo de Camp David era un acuerdo histórico que firmaron el primer ministro israelí, Menachem Begin, y el presidente egipcio, que era Anwar el-Sadat en aquel entonces. A Sadat, a que esto le terminó costando la vida. 2 años después le asesinaron. Egipcios e israelíes llevaban 30 años en guerra, desde el 48, y la península del Sinaí se encontraba ocupada por Israel. Bueno, el canal de Suez había estado cerrado durante varios años, desde el 67 al 75, y podía estallar en cualquier momento una guerra como la del 67 o como la del 73. Vamos, que todo pasaba por un acuerdo de paz entre israelíes y egipcios. Luego ya vendrían los demás. Ese acuerdo se logró gracias a la mediación personal de Carter. Bueno, y al hecho mismo también de que tanto Begin como Sadat sabían que tenían mucho más que ganar con un acuerdo de paz, que en ese estado de guerra continua que no hacía más que ocasionarles problemas a los egipcios muchísimos y también a los propios israelíes, que querían normalizar cuanto antes la relación con sus vecinos y sabían que esa normalización iba a empezar por Egipto. Luego, en el frente interno, Carter empezó con buen pie porque impulsó la desregulación de las aerolíneas o de los ferrocarriles o el transporte por carretera, desregulaciones que muchas veces, de forma equivocada, se atribuyeron a Ronald Reagan, pero no, este trabajo Ronald Reagan ya se lo encontró hecho cuando llegó. A ver, que en el caso de que no hubiera estado hecho, lo hubiera hecho él, pero ya estaba hecho. Firmó, por ejemplo, una ley que ordenaba que el Departamento de Energía pues regulase las fuentes de energía que tenían y se aprobase financiación para investigar fuentes alternativas. De hecho, él mismo, para predicar con el ejemplo, llegó a colocar unos paneles solares en el tejado de la Casa Blanca para calentar agua. Pero su presidencia se vino abajo ese año, en 1979. La inflación se disparó por la segunda crisis del petróleo, que fue peor que la primera. En julio los sandinistas nicaragüenses tomaron Managua y se hicieron con el gobierno del país tras la huida de Anastasio Somoza de Baile, porque luego su padre fue Anastasio Somoza García. A finales de ese año, la Unión Soviética invadió Afganistán. Carter ordenó un embargo de trigo contra la URSS y boicoteó los Juegos Olímpicos de verano de 1980, que ese año se celebraron en Moscú. Los rusos, o los soviéticos mejor dicho, se lo devolvieron en el 84 y se abstuvieron de ir a los Juegos de Los Ángeles. En aquel momento parecía que eso era más que suficiente, o le pareció que era más que suficiente.
A los republicanos les pareció poco y cargaron contra él. En aquel momento, además, para Carter, el tema de Afganistán, estamos hablando de diciembre del año 79, pues era secundario. Él solo pensaba en la crisis de los rehenes de Irán. La crisis en sí había empezado antes, con la salida del Shah Reza Pahlavi de Teherán en febrero. Nadie quería acogerle por miedo a predisponerse en contra del nuevo gobierno iraní. Se fue entonces a Egipto, luego a Marruecos, finalmente a México, pero estaba enfermo y solicitó entrar en Estados Unidos para ser intervenido quirúrgicamente. En octubre, Carter accedió a regañadientes para que fuese intervenido en un hospital de Nueva York. En represalia por eso, un grupo de estudiantes iraníes asaltó la embajada estadounidense en Teherán y tomó como rehenes a 66 diplomáticos, militares y trabajadores de la embajada. A pesar de todos los esfuerzos que se hicieron de negociación, incluso con mediadores, los iraníes mantuvieron a 52 de los rehenes durante el resto de la presidencia de Carter. Y los liberaron solo después de que Ronald Reagan asumiese el cargo en enero de 1981, aunque la negociación para liberar a los rehenes la había hecho el propio Carter. Antes de eso sí, ordenó efectuar un rescate con las Fuerzas Armadas, con la aviación, pero una operación especial, con helicópteros, pero fracasó, poniendo un puñadito más de sal sobre la herida. A Carter la verdad es que le gustaba presumir de pacifista. Muchos de sus problemas del año 79 fueron consecuencia de que transmitió debilidad, y eso no se lo puede permitir un presidente de Estados Unidos. Lo vimos en 2021 con la retirada de Afganistán, la que en solo unos meses siguió la invasión rusa de Ucrania. En 1977, Carter dijo en un discurso que le parecía ridículo tener ese desmesurado miedo al comunismo. Bien, 2 años más tarde, los soviéticos se habían hecho con Nicaragua y Afganistán. Fue a partir de la invasión de Afganistán cuando se decidió por una escalada militar para contrarrestar a los soviéticos. Pero ya era demasiado tarde para compensar la impresión que había en todo el mundo de que los Estados Unidos eran débiles. Cuando Reagan anunció que le disputaría la presidencia, en el Partido Demócrata pensaron que había que jubilarle. Ted Kennedy decidió presentarse. A diferencia de lo que había hecho 4 años antes, esta vez decidió presentarse ocasionando una fractura dentro del partido, porque fueron aquellas unas primarias, las demócratas del año 80, muy reñidas. Ojo, algo impensable, en unas primarias en las que concurre un presidente en ejercicio. Al final ganó Carter, pero de nuevo por poco, el 51% frente al 37% de Kennedy. Había ganado con más votos que las del 76, pero enfrente tenía un tipo que había conseguido casi un 40%. El a la izquierda del partido estaba descontenta con él porque le veían demasiado moderado, demasiado débil, incapaz por lo demás de ganar a Reagan. Y tanto que fue incapaz. En las elecciones del año 80, Reagan le sacó casi 10 puntos y le barrió en el colegio electoral. Concluida su presidencia, se retiró a Georgia. Pero como era joven aún, tenía 53 años, pensó que lo mejor que podía hacer era crear algo parecido a una fundación. Pero no para promover la cultura o el arte, sino para, según dijo, mejorar la vida de la gente y la democracia en todo el mundo. Ahí se ganó el elogio de mucha gente porque el Centro Carter pronto se convirtió en una institución respetada. Pero eso no le bastaba. Sus incursiones en asuntos internacionales crearon más de un problema a los siguientes presidentes, en particular a Bill Clinton, que era de su mismo partido. En 1994 se presentó en Pyongyang y llegó a un acuerdo por su cuenta con Kim Il-sung. De aquello surgió el Acuerdo Marco, que luego fue desastroso para Estados Unidos, ya que los norcoreanos lo utilizaron para conseguir ayuda mientras mentían sobre su programa nuclear. Carter, de cualquier manera, era un tipo muy motivado. Y lo fue hasta la pandemia, con ya casi 100 años, cuando la salud ya le impidió salir de su casa. No pudo ir, por ejemplo, a la investidura de Joe Biden en 2021 porque temía contagiarse de la COVID. Quizá se pasó 40 años intentando enmendar los fracasos de sus 4 años de presidencia. Él y su esposa Rosalind dedicaron muchísimo esfuerzo a luchar contra enfermedades que habían quedado prácticamente olvidadas en el mundo desarrollado, el caso de la dracunculosis o el tracoma, la ceguera de los ríos. Viajaron a ciudades y aldeas remotas, perdidas en Asia o en África, para promover los programas del Centro Carter. El centro, de hecho, trató a millones de personas, llevó sistemas de vigilancia y de atención sanitaria a países pobres. De hecho, cuando comenzó
su campaña para erradicar la dracunculosis, esto fue en el año 1986, había 3 millones y medio de casos en todo el mundo. Bien, en 2023, el año pasado, hubo 14 casos. Ahí sí que cosechó un éxito rotundo. Es decir, que Carter, si por algo se caracterizó después de la presidencia, fue por transformar lo que en Estados Unidos se llama la post-presidency, la postpresidencia, obligando algo a sus sucesores a hacer algo útil. Eso es importante. Cuando sale cualquier presidente trata de, pues eso, de montar un think tank, una fundación. Carter, de hecho, transformó su centro en una especie de mini Casa Blanca itinerante, ya que a él le recibían en todas partes. En los años posteriores a la presidencia siguió muy obsesionado con el tema este de la paz en Oriente Medio, pero los partidarios de Israel se han enfadado con él en más de una ocasión. Bueno, los partidarios y el propio gobierno israelí. Llegó a decir que los israelíes están maltratando a los palestinos. En un libro que publicó hace unos años, dijo que esto de los asentamientos impedía un acuerdo de paz general entre Israel y los palestinos, lo cual es cierto y forma parte del problema en aquella parte del mundo. A pesar de su apretada agenda y de ser una celebridad mundial, Carter solía colaborar como voluntario con su iglesia, la iglesia bautista de Plains. Impartía charlas dominicales que atraían a miles de personas hasta su pueblo, que como decía antes solo tiene 500 habitantes. Cuando hablaba él, por lo visto, se formaban unas colas kilométricas. Hasta la pandemia siguió muy activo. Luego la edad, la enfermedad y la muerte de su esposa en 2023 le terminaron de dar la puntilla y de recluir en casa. Deja 3 hijos, una hija y muchísimos nietos y bisnietos. La última noticia que se tenía de él era que había votado por correo el día 5 de noviembre, entiendo yo que lo haría por Joe Biden. Se ahorrará, eso sí, la segunda investidura de Donald Trump, pero Carter, aunque seguía vivo, era ya historia de Estados Unidos. Historia reciente, cierto es, pero historia a fin de cuentas. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Israel, que nos habla de la detención de Acharom, el popular divulgador de temas técnicos e ingenierías, tiene un montón de seguidores en YouTube, entre los que figuro, a quien el otro día la Guardia Civil detuvo en su casa de Cantabria. Me gustaría hacer un comentario al hilo de la noticia de la detención de un chaval que tenía un canal de ciencias en YouTube. Una acción que podríamos tildar de heroica de nuestra Guardia Civil, que de un tiempo a esta parte se está cubriendo de gloria. Conviene recordar la no menos heroica detención de un hombre desesperado que con el mango de una escoba golpeó un parabrisas de la comitiva de Pedro Sánchez. Bueno, pues azuzado por la Brigada de Opinión Sincronizada, que tilda a este señor de un peligroso, no sé, científico loco que tiene un alijo de explosivos, un laboratorio secreto, al mejor estilo del doctor Maligno. Bueno, pues parece que se ha iniciado una cacería contra los youtubers, porque yo otra explicación para esta estupidez no la encuentro. Espero que se hayan quedado contentos con el titular y con darle un susto al chaval y la cosa no vaya más allá. Espero que sepan soltar el hueso a tiempo. Digo esto porque conviene hacer memoria. En el año 2018, nada más empezar la presidencia de Sánchez, surgió la noticia de que había un lobo solitario, un francotirador, que quería matar a nuestro presidente. Que al final, pues cuando uno ve los detalles de la noticia, se trataba pues, de un Martínez el Facha que había puesto unos WhatsApps porque el hombre estaba molesto porque habían sacado a Franco del Valle de los Caídos. Bueno, se quedó a gusto, amenazó al presidente, pero con esto la incipiente, en aquellos momentos incipiente, qué nostalgia, incipiente Brigada de Opinión Sincronizada ya nos tildaron que, bueno, que la vida del presidente estaba en peligro a manos de un peligroso ultraderechista. En este caso no se supo soltar el hueso a tiempo, porque siendo cierto que a este señor le intervinieron varias armas ilegales, su caso acabó en la Audiencia Nacional por un tema de armas ilegales y poco más. ¿Por qué? Porque claro, no se supo soltar el hueso a tiempo. Entonces a este señor le caen 5 años por las armas ilegales, 7 si no recuerdo mal, entre ellas un fusil CEDME. Se van a la banda alta de la pena, pese a no concurrir ningún agravante, porque
no tenía ni muchísimas armas, ni armas especialmente letales, no había exhibido tales armas, las tenía guardadas en su casa. Y después llegan 2 años y medio, este delito supongo que lo metieron en el lote para poder llegar a la Audiencia Nacional, por un delito de homicidio en grado de proposición, pese a que la propia sentencia reconoce que este señor no tenía plan alguno para llevar a cabo sus intenciones y que tampoco, según la sentencia, tenía la más mínima posibilidad de haberlo llevado a cabo con éxito. Pero claro, ya se había mordido el hueso y costaba soltarlo después de lo que había montado Moncloa y las televisiones. Pues este señor se come 7 años y medio de cárcel por 4 WhatsApps desafortunados y tener pues una pequeña colección de armas en su casa. Eso ya, armas ilegales. Pero bueno, 7 años y medio. Claro, a nadie le importó porque, bueno, este señor era un facha. De hecho, el juicio fue en el año 2022 y apenas tuvo relevancia en los medios de comunicación más o menos serios. Y bueno, esperemos que el chaval tenga más suerte, que lo dejen todo un susto, la noticia del día, y que no le arruinen la vida como le pasó a Martínez el facha. Bueno, como decía antes, yo a este youtuber le sigo desde hace mucho tiempo y me gustan sus vídeos. Lo hace muy bien. Y me sorprendió, de hecho, que le detuviesen porque yo he visto muchos vídeos suyos y en ninguno hablaba de hacer explosivos. Esa es la verdad. Yo le identifiqué a pesar de que no le citaban en la mayor parte de las noticias. Le identifiqué porque ponían unos vídeos y vi, pero si dije, si este es el tipo este que hace estas virguerías ahí en Cantabria. Tiene algunos vídeos muy buenos, como uno de cómo encender luces y la televisión pedaleando con una bicicleta y un alternador. Otro en el que, este es fantástico, en el que se construye una cabaña a lo alto de un árbol. Vamos, el sueño de cualquier niño. Otro que me gustó también bastante, que construye un tirachinas gigante. Porque claro, ¿qué niño no ha querido construir alguna vez un tirachinas gigante? Yo desde luego, si lo hubiera podido hacer con 10 años, lo hubiese hecho. En fin, que está bien, el canal sigue abierto. Es un chico joven que, ya digo, vive en Cantabria. Debe de vivir en medio del campo porque muchos experimentos los hace a cielo descubierto, en un paisaje así muy del norte, muy bonito. La cosa es que después de que saliese esta noticia, él en persona subió un vídeo, pero yo fui a buscar a su canal, claro, explicándolo todo. Lo que decían en el vídeo, según cuentan, era que la Guardia Civil había hecho un registro en su casa buscando explosivos. Y no había encontrado absolutamente nada. La cosa quedó ahí y unos días más tarde apareció esta noticia tan loca en la prensa. Una noticia que repitieron todos los periódicos, por cierto, sin siquiera ponerse en contacto con él, porque en muchas de estas noticias, ya digo, ni siquiera daban el nombre del youtuber. Lo que dijo este hombre en este vídeo lo tenéis disponible, el vídeo, debe de llevar como, no lo sé, 500.000 de visitas, una cosa así. Es que se plantea dejar el canal, espero que no lo haga, y que si lo continúa evitará cualquier tipo de vídeos relacionados con la química, para evitarse problemas. Así que aquí la cuestión no es tanto la Guardia Civil, que yo creo que se limitó a hacer un registro rutinario, seguramente por una denuncia previa, sino la prensa, que Dios sabe de dónde obtuvo esa información tan enloquecida, que no se correspondía en absoluto con lo que había pasado. Bien, seguimos con Juan, que nos habla de la regulación de la inteligencia artificial de la que hablaba yo pues la semana pasada. Más concretamente nos habla Juan de los derechos de autor. Hola Fernando, ¿cómo estás? Mira, un ejemplo de lo que hablabas el otro día de la inteligencia artificial y las regulaciones, de la unificación, de las diferencias, de los caminos. Bueno, un ejemplo curioso que está ocurriendo ahora mismo de cómo se están tomando caminos distintos depende del país. No está ocurriendo todavía con la regulación, pero sí está ocurriendo con la doctrina y la jurisprudencia. Ya sabes que las leyes, pues emanan del Parlamento, las crean, las elevan a rango de ley, y que muchas veces, para crear esas leyes, se tiene en cuenta la doctrina, generalmente de las universidades, de los órganos administrativos, y la jurisprudencia, ¿no? Las decisiones de juzgados y tribunales. Bueno, pues ahora mismo, en doctrina y jurisprudencia, en el tema de entre los muchos temas que son importantes en tema legal ahora mismo con inteligencia artificial, el tema de si la el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa crea derechos de autor o no. A esa pregunta, que está un poco en el aire, en Occidente la doctrina y los tribunales están diciendo que no, y en China están diciendo que sí. Y te pongo los ejemplos por centrarlo un poco. Mira, históricamente en Occidente, con la excepción de Inglaterra, se considera que algo tiene derechos de autor en la medida en que una persona ha puesto parte de su personalidad, eso se llama el elemento subjetivo, en la obra. Es decir, y por resumirlo mucho, cuando tú escribes un artículo, Fernando Díaz Villanueva, con Microsoft Word, o con una pluma o con un boli, y lo publicas,
eso te pertenece a ti, tiene tus derechos de autor, los has generado en el momento de escribir el artículo porque lo has hecho de tu puño y letra, ya sea con una herramienta analógica o digital. Tú controlas el resultado, eso te pertenece. Esta es la doctrina continental o occidental de copyright que se sigue en la mayoría de países occidentales, con la excepción de Inglaterra, que tiene una especialidad que abre la puerta a que Inglaterra siga el camino de China. Pero bueno, en Occidente, los dos casos que te traigo que han pasado últimamente son un caso de una mujer que creó un cómic y añadió las imágenes con Midjourney, la herramienta de inteligencia artificial generativa de imágenes. Lo intentó registrar en la oficina de copyright de Estados Unidos y la oficina de copyright se lo denegó. Las oficinas de copyright, por recordar, no crean derechos, solo los registran a efectos de publicidad. En marcas y en patentes sí que el registro del derecho crea el derecho, pero en copyright no es así. El derecho se crea en el momento en que el autor crea la obra, ¿vale? Entonces, en la oficina de copyright le dijo a esta mujer, no, esto no tiene derechos de autor porque al final con Midjourney no controlas el resultado. Por muchos prompts que hagas, no controlas 100% el resultado, entonces ahí no está tu personalidad. Hay un elemento que interviene en el medio, ¿no? Un poco aleatorio, por mucho que tú controles parte, no podemos registrártelo como que tiene derechos de autor. Otro caso que hubo fue alguien que ganó un concurso de pintura digital y luego confesó que había hecho el cuadro lo había hecho con Midjourney. Y le quitaron el premio y además no le dejaron registrarlo en la oficina de copyright de Estados Unidos. La persona está en este segundo caso, por lo menos, quizá en el primero también, pero estoy seguro, casi seguro, lo elevó a los tribunales para intentar cancelar la decisión esa de la oficina de copyright de Estados Unidos y el juzgado de primera instancia de Estados Unidos le dijo que no, que la oficina de copyright tenía razón y que por la doctrina que seguimos en Occidente, que esto está en las leyes de copyright de la Europa continental, de Estados Unidos, Hispanoamérica, Canadá, eso no tiene derechos de autor. Vale, pues en China está pasando exactamente lo contrario. En China me contaban el otro día unos abogados chinos de patentes y de derechos de autor con los que me reunía, que ya hay al menos un caso, esto fue hace unos meses, o sea, puede que ya haya más casos, pero ya había al menos uno donde una persona había creado una imagen con una aplicación similar a Midjourney, había ido a la oficina de copyright y al intentar registrarlo había argumentado que había usado tantos prompts en la creación de esa imagen que había controlado el resultado. O sea, decía, he usado tantos prompts, imagínate 1000 prompts, que esto tiene mi personalidad. Nadie en el mundo va a llegar a este resultado, por mucho que yo no controle 100% el resultado. Siempre interviene un poco la máquina con una cierta aleatoriedad. Bueno, pues en China, la oficina y los tribunales han dicho, sí señor, esto tiene derechos de autor. Ahora la pregunta es si esto pasará a las leyes y luego si se unificará de alguna forma. Yo personalmente creo, esto es mi opinión personal, no debería haber derechos de autor con la inteligencia artificial. Es un tema de incentivos, porque es un poco largo explicar aquí ahora, pero la clave de los derechos de autor es que son un incentivo para que se siga creando, ¿no? Pero si todo el mundo tiene un incentivo simplemente por... O sea, ahí no hay ningún tipo de esfuerzo ni de personalidad en lo que tú generas, a menos que se creen unas reglas claras, yo no veo sentido. Lo que sí que veo sentido es que se creen algún tipo de pseudo-derecho con la IA generativa y los resultados que tienen los usuarios sobre el uso de la IA generativa. Como pasa, por ejemplo, con la fotografía. La fotografía, no toda la fotografía está considerada obra y tiene derechos de autor. Hay ciertas fotografías que se consideran pseudo-obras y tienen una protección reducida. Yo creo que vamos en ese camino. Esto es otro tema, pero ya que estoy te lo cuento. Con respecto a lo que está pasando y lo que comentabas tú de que 2025 consideras que va a ser el año de la IA, yo estoy 100% contigo. A mí me está pasando, esto es un ejemplo de primera mano. En el último año yo he cambiado mi profesión por la IA. O sea, no 100% por la IA, pero en gran medida por la IA. Yo era abogado los últimos 7-8 años en temas de estos de propiedad intelectual e industrial y ahora este último año me estoy dedicando a hacer procesos y sistemas para abogados. Y en esa creación de sistemas y procesos ahora interviene la IA porque automatizas, creas cosas mucho más rápido. Bueno, pues a mí me ha cambiado no solo mi carrera, sino ya en los últimos meses los resultados. Yo llevo jugando con la IA dos años, ¿no? Desde que salió ChatGPT, pues eso fue en 2023, pues sí, 2 años. Pero es que en estos últimos 6 meses es cuando ya he creado cosas que yo ya ni me podía imaginar. Por ponerte un ejemplo y esto puede estar pasando en todas las profesiones. Creé hace no mucho un flujo de trabajo, ni siquiera es una app, yo no sé desarrollar, pero creé un flujo de trabajo con 5 prompts en Copilot, que es una herramienta similar a ChatGPT, con la cual un proceso muy típico que se da en todas las multinacionales y en empresas medianas, que es la revisión de facturas de proveedores, ¿no? Se suele tardar unos 10 minutos en revisar un concepto, porque tienes que saltar un contable
que esté en finanzas tiene que saltar de un concepto a otro, mirar distintas cosas, hacer una comparación y ver si se está cobrando en relación a lo contratado con el proveedor, ¿no? Pues esto suele llevar unos 10 minutos por concepto. Bueno, pues simplemente con una serie de... Estuve jugando con Copilot y con una serie de prompts he sido capaz de reducir ese proceso de 10 minutos por concepto a que la herramienta me ayude a revisar, a mí o a cualquier otro operador humano, en 20 minutos 3.000 conceptos. O sea, esto si lo pasas en una nómina, imagínate en un país europeo, una nómina típica, yo que sé, de 50.000 euros de un trabajador que trabaja en contabilidad o lo que sea. Si haces un cálculo, lo hacía el otro día para ver cuánto le ha ahorrado a la empresa con esto, salía un 95,85 de ahorro en ese proceso. Es decir, que revisar las facturas de un año de un proveedor costaba, con una persona que gana 50.000 euros, hice los cálculos y era algo así como 8.000 euros, porque se tardaban 20 días laborables a 8 horas el día, y ahora se hace en 20 minutos con Copilot. O sea, es de 8.000 euros a 12 por la misma acción. Es increíble, o sea, va a explotar ya. Yo te conté eso en mi caso individual, pero seguro que cualquier contraescucha ya está haciendo cosas similares. Nada más, un saludo y perdón por la extensión. Pues muy interesante esto que nos cuentas, Juan, como siempre. El tema de los derechos de autor lo comenté en el programa del otro día. Ahora mismo hay un vacío legal que, como todos los vacíos legales, pues no puede durar mucho. Más aún cuando esto de la inteligencia artificial va a mucha velocidad. Yo mismo lo he comentado en alguna ocasión, he ido incorporando la inteligencia artificial en mi rutina de trabajo. En la fase de redacción del programa necesito consultar muchísimos datos. Eso en periodismo se llama trabajo de documentación. Este programa lo hago yo por completo, todo. Desde la concepción misma del tema, del que quiero hablar, hasta la distribución en sus diferentes canales, pasando por la redacción o la producción del contenido. La documentación me quitaba mucho tiempo y me obligaba a hacer un montón de consultas, generalmente a Google, claro está. En el programa de hoy, por ejemplo, pues le he preguntado a Gemini muchas cosas acerca de Jimmy Carter. Si la respuesta no me convence demasiado, pues lo compruebo personalmente en Google. Llevo así ya unos cuantos meses y la verdad es que no solo me ahorro tiempo, sino que tanto Gemini como Grok, que es el bot de inteligencia artificial, el bot conversacional de X, pues me está siendo de muchísima utilidad. Y en ambos casos, eso sí, son versiones de pago y funcionan bien. Lo que todavía no me he metido es en lo de la generación de imágenes, porque en estas dos aplicaciones que yo utilizo, pues la generación de imágenes no es muy católica, vamos, que no es gran cosa. Bien, vamos ahora con Marcos, que nos habla del próximo lanzamiento de la Starship Super Heavy. Hola, ¿qué tal, Fernando? Mira, te quería comentar el próximo lanzamiento de la Starship Super Heavy, el séptimo para ser más exactos. Se prevé que la licencia está entre el día 10 de enero de 2025 hasta el día más o menos 16, que son, digamos, el margen de días que da para poder lanzarlo. Lo que quería decir es que este lanzamiento será bastante revolucionario porque van a probar un nuevo prototipo de la Starship, mucho más mejorado, con nuevas tecnologías, y van a llevar incluso una carga de un lote de plátanos. No sé si es algo para probar ciertas cosas, aparte de hacer un poco de gracia y publicidad. Pero bueno, lo que quería es comentarte si el lanzamiento es un éxito y es algo muy, muy llamativo, si te apetecería hacer una colaboración en tu canal donde se hable, pues yo qué sé, o días antes del lanzamiento o días después de todo lo que ha ocurrido con un análisis. La verdad que se prevé que sea algo increíble, más sobre todo por la llegada de Donald Trump, que será muy relevante para el programa Starship, y obviamente Elon Musk querrá, aprovechando que ya llega el mandato de de Donald Trump, para que lo vaya a coger seguramente para el día 20 de enero de 2025, pues querrá sacar pecho y mostrar a todos los Estados Unidos y al mundo lo que SpaceX y Elon Musk y Donald Trump son capaces de hacer, ¿no? Un poco demostrando poder. En este lanzamiento se prevé que van a volver a intentar capturar, que lo harán seguramente increíblemente bien, el tema de atrapar el cohete, el Super Heavy, que mide unos 70 metros, y luego la Starship, que es la nave, orbitará la Tierra durante unas horas y luego terminará amenizando en el océano Índico, cerca de las costas de Australia. Lo que te quería comentar es que si te apetece podríamos hacer algún tipo de colaboración y bueno, enfocarlo como tú quieras y adaptarlo.
Y la verdad que es algo que al final tu público es gente, en general, gente bastante culta, gente que al final la gente que le gusta la historia, pues seamos claros, es gente bastante culta que le puede llamar incluso la atención otros temas, como son los temas políticos o temas tecnológicos. Y bueno, sobre todo porque Elon Musk dices su nombre y cualquiera ya se pone a escuchar. Así que no sé, espero que me respondas a algo y como aún hay un poco de margen de tiempo hasta pues eso, día 10 o mediados de enero, pues podríamos hacer algo bastante interesante y sobre todo adaptarlo como tú quieras. Yo estaría encantado, la verdad que soy un gran fan de tu canal, de tu programa y nada, un fuerte abrazo, feliz año. Y nada, si quieres echarle un ojo a mi canal, se llama, bueno, yo me llamo, a nivel personal me llamo Marcos, y mi canal se llama Viking Explorer, tal cual Viking Espacio Explorer. Y ahí podrás ver un poco todo lo que subo y tal. Hablo sobre todo en especial de SpaceX, pero bueno, también toco algún tema de tecnología o alguna cosa aeroespacial de empresas que están surgiendo o ciertos proyectos que pueden ser relevantes para la gente que me escucha. Y nada, soy un canal pequeño, pero bueno, en constante crecimiento dentro de lo que el tiempo que manejo. Pues eso, espero tu respuesta y un fuerte abrazo. Pues nada, Marcos, ya te he dicho por WhatsApp que adelante, que podemos hacer un programa monográfico sobre este tema. A mí los temas de transportes, sean transportes aéreos, terrestres o marítimos, me interesan mucho y los trato de forma habitual en La Contra. Para los que no hayáis oído hablar del tema este de la Starship Super Heavy, este es un sistema de lanzamiento completamente reutilizable que ha desarrollado SpaceX. Tiene dos partes, el Super Heavy o el propulsor, la primera etapa, y después está la Starship, que es la nave espacial propiamente dicha, que sería la segunda etapa. Bueno, tiene un montón de motores Raptor, no sé cuántos, 30 o 40 motores Raptor de estos de SpaceX, y lo manda a órbita y después es recapturado por la torre de lanzamiento para su reutilización. En fin, que es un aparato espacial muy sofisticado y fantástico. Para todos los que nos gustan estas cosas, pues disfrutamos viéndolo. Así que nada, cuenta con ello. De verdad te lo digo, sin ningún problema, Marcos. Podemos hacer ese programa una vez lo haya lanzado y le dedicamos un programa a este tema del Starship o de temas espaciales, que el otro día hablábamos aquí en la contrarréplica este domingo sobre los astronautas que se quedaron varados y tal, que no lo traté en su momento, pero vamos, que no me hubiera importado hacerlo. Pero estas cosas siempre se hacen mejor con un experto, como es tu caso. Así que nada, entre tanto podéis echar un vistazo a Viking Explorer, que es el canal de Marcos. Es un canal de YouTube, pequeñito como bien ha dicho, pero que tiene muy buena pinta. Yo lo he descubierto gracias a esta nota de voz. Bien, nosotros nos vamos a ir marchando ya, vamos con Pizarro, que nos habla del cambio en el ciclo político. Resulta que los partidos que en los parlamentos ocupan la posición de extrema derecha portan una corriente de pensamiento que actualmente está socialmente ampliamente extendida, lo que los convierte en algo central y corriente, por lo que toca renombrarlos. En todo caso, y nombres aparte, ningún político sabe gobernar sociedades complejas, y tan solo cabalgan relatos incoherentes y pretendidamente didácticos. Así que el nuevo ciclo vendrá con nuevos desaguisados. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, la última contracrónica del año 2024. Ni que decir tiene que ha sido un placer teneros al otro lado, tanto en iVoox como en YouTube a lo largo de este año. Siempre es un placer. En 2025 este programa hará 9 años, los 10 los cumplirá un año más tarde. Esto empezó en enero de 2016. Y en fin, que estoy contentísimo de tener, como he dicho muchas veces, la mejor audiencia de la radio no española, sino en lengua española, que es mucho más. Bien, pues con esto, queridos, os deseo feliz año nuevo y hoy me despido de vosotros hasta mañana, que será día 1 de enero. Hasta mañana.